Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto y qué honor de verdad poder compartir un poco de la palabra con todos ustedes. Recuerda, allá en tu casa donde tú te encuentres, el Señor tiene grandes y poderosas bendiciones para ti y toda tu familia. Decláralo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a hacer una oración allá en tu hogar. Cierra tus ojos, vamos a ponernos en manos de nuestro Señor. Y vamos a orarle al Señor y decirle: Padre nuestro, te damos gracias, amado Señor. Gracias, poderoso Rey, por este tiempo que nos regalas nuevamente, Señor. Gracias por tus misericordias, por tu gracia, Señor. Porque el día de hoy nuevamente nos levantaste, Padre. Nos mantienes vivos, Señor, y nos das tiempo. Y este tiempo que nos has regalado, Señor, hemos decidido venir a tu casa a escuchar tu palabra. Hoy venimos con un corazón agradecido delante de ti, Padre, ansioso de escuchar tu palabra, Señor, de que sigas hablando a nuestras vidas. Hoy, Padre, la palabra que tienes preparada para nosotros, Señor, sea una palabra de gran bendición en nuestras vidas, Señor. La podamos entender, comprender, poner por obra, Señor, y también que produzca, Señor. Permítenos también compartírsela a otras personas. Clamamos a ti, Espíritu Santo, en este momento para que tú seas el que dirija esta prédica, el que nos guíe, nos enseñe y nos lleve por los caminos de verdad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, y vamos a hablar del tema del mes, un nuevo tema, y es relacionado con nuestro Señor Jesús. Y trata sobre que en Jesús hay vida, amor y esperanza. Y yo te pregunto, ¿crees esto? Yo creo que la mayoría de ustedes contestaron que sí, amén. Yo también lo creo. Y no nada más lo creo, sino que también lo he vivido en mi persona. El título de la prédica se llama, hermanos, Nadie te ama como yo. Y eso es lo que el Señor te dice el día de hoy. Nadie te ama como yo, dice el Señor. Una forma de predicar, hermanos, es compartiendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, dando testimonio de la obra del Señor en nuestras vidas. Yo hoy quiero compartirte mi testimonio, lo que el Señor ha hecho en mi vida, grandes misericordias y grandes bendiciones ha traído en mi vida. Yo llevo en la palabra alrededor de 22 años, hermanos, que llegué a los pies del Señor, y durante ese tiempo el Señor ha hecho muchas maravillas en mi vida y en mi familia. Pero quiero comenzar desde el principio. Y primero quiero leerte 1 Corintios 13, del 4 al 6. Dice la palabra de Dios, aquí está hablando la palabra por medio de Pablo, y nos enseña lo siguiente acerca del amor. Dice lo siguiente la palabra de Dios: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, ni se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Amén. Nos habla de cómo debe de ser el amor que nosotros debemos de tener con respecto a nuestra vida y con respecto
a nuestros prójimos, a las personas que tenemos cerca, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Es la forma en que debemos de comportar o llevar ese amor en nuestras vidas. Pero déjame decirte, hace muchos años, antes de llegar a los pies del Señor o de conocerlo muy poco, leía este versículo y no le entendía. No le entendía. ¿Por qué? ¿Cómo es el amor así? Porque el amor que yo tenía en ese entonces no tenía nada que ver con lo que nos enseña la palabra en el libro de Corintios. Era muy diferente. Y te voy a leer más o menos cómo era mi forma de entender o mi forma de ser. Decía en lo que acabamos de leer que el amor es paciente. Yo era una persona muy impaciente en mi vida. Dice que es bondadoso. Yo tenía muy poca bondad. Muy pocas veces ayudaba a las personas, aunque lo tuviera. Así es que era muy poco bondadoso. Dice que el amor no era envidioso. Y no es que yo fuera envidioso, sino que muchas veces yo hacía el mismo esfuerzo que algunos compañeros en mi trabajo y por detallitos ellos llegaban, digamos, a su meta o alcanzaban alguna bonificación y eso provocaba en mí un cierto como coraje o molestia o yo me lo atribuía mucho a la suerte, a lo mejor no tenía suerte y por esa razón había un poco de envidia en mi vida. Jactancioso, lo que significa jactancioso es arrogante. Y yo era una persona arrogante. Una persona arrogante es aquella persona que se siente a veces más que otras personas. Y yo tenía eso en mi vida. Tal vez por los puestos que había manejado, siempre había manejado personas a mi cargo. Y a lo mejor eso me hacía sentir un poco superior. Pero qué equivocado estaba, hermanos. También dice orgulloso. Y yo era una persona orgullosa, muy orgullosa. Que si alguien me hacía algo, era muy difícil que perdonara o que me volviera a llevar bien con esa persona. Había mucho orgullo en mi vida. Dice que no se comporta con rudeza. Y yo a veces me comportaba con mucha rudeza con las personas o con la gente que me topaba en la calle. De hecho, una vez, por tanto coraje que hacía, acabé en el hospital. Me tuvieron que operar muy joven de la vesícula. Tenía muchas piedras en la vesícula, pero por lo mismo me decía el doctor, usted está muy joven para tener esos problemas. Pues hoy los entiendo porque era a través de mi forma de ser, mi carácter. Decía también aquí lo que acabamos de leer, no se enoja fácilmente. Y yo me enojaba muy fácilmente. Me prendía muy rápido. Como te decía, no guarda rencor, yo guardaba rencor. Al final de lo que acabamos de leer, dice, el amor no se deleita en la maldad. Tal vez yo nunca me deleité en la maldad que le pasaba a otras personas. O tal vez sí, no lo recuerdo. Pero pues carecía de mucho amor. Y al final dice, se regocija en la verdad. Y como te darás cuenta, yo no conocía la verdad. Así es que te darás cuenta muy fácil de que mi vida estaba muy alejada de lo que dice la palabra del Señor. Estaba muy distante de cómo realmente debemos de amar, cómo nos enseña el Señor a amar. Así es que todo tiene un comienzo y te voy a dar mi testimonio. Días antes de llegar a los pies del Señor, yo tenía una vida con muchos problemas. Estaba pasando por situaciones muy difíciles en mi vida, situaciones familiares, de trabajo, económicas, de miedo, de temor, de desilusión, de que había confiado en gente y esa gente pues me traicionó, me estafaron algunas personas. Yo había pensado que tenía amigos y esos amigos cuando se acabó todo salieron huyendo. Jamás los volví a ver y esas personas yo las consideraba como amigos. Y todo eso provocaba en mí dolor, sentimiento, molestia, coraje, angustia. Miedo porque ya me había cansado, ya estaba cansado de llevar esa vida. Dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que en mí encontrarán descanso. Pero yo no lo conocía.
pero yo ya estaba cansado. Yo ya no tenía ganas de seguir adelante con mi vida. Y en esos momentos de tantas dificultades, recuerdo que una noche venía manejando sobre la costera. Todos, bueno, no sé si sepas, yo viví mucho tiempo en Acapulco. Y una de esas noches venía manejando sobre la costera, el mar a un lado, y me venía cuestionando y preguntando por qué razón yo había llegado a esa situación. ¿Por qué mis decisiones me habían llevado a esa situación? Cuando tiempo antes, yo no sabía que el Señor me había bendecido grandemente, pero llevaba una vida tranquila y exitosa, pero mis decisiones provocaron que yo llegara a esa situación en mi vida. Decidí parar el carro, caminé hacia el mar, venía llorando, llegué a una palmera, me arrodillé, ya estaba llorando y cuestionándome todo lo que te decía. Y en una de esas situaciones de clamor, volteé al cielo y clamé al Dios. Yo no sabía si existía Dios, pero hice un clamor diciéndole: Señor, si existes, ayúdame. Ya no puedo más, tengo miedo, no sé qué va a pasar con mi vida. No sé cuánto tiempo pasó allí, creo que más de hora y media. Después de ese rato, volví al carro, me fui a mi casa, ya vivía solo, vivía cerca de un fraccionamiento donde apenas estaban cambiando la gente. Había pocas familias, alrededor como de 6 en el fraccionamiento. Llegando a la casa, no podía dormir. Ya llegué como eso de las 10:30 y no podía dormir. Me desesperaba, me daba vueltas para un lado, para otro, me salía a la calle, caminaba y no podía conciliar el sueño. De repente, como a las 12:30, entra una llamada de un vecino que había conocido de allí. Conocí a él y a su mamá y me pidieron el teléfono una vez para poder, si les daba un aventón o llevarlos de regreso a la casa, porque te digo, vivíamos en un lugar pues solo, que apenas comenzaba el fraccionamiento y costaba mucho trabajo llegar a ese lugar. Pues me habló este muchacho diciéndome: señor Juan, ¿puede venir por mí aquí al centro comercial? Vi la hora que era y dije: híjole, yo creo que este muchacho viene de la fiesta, porque en Acapulco se presta que los jóvenes vayan mucho a la fiesta. Y ya le dije: bueno, paso por ti, espérame, me tardo como 15 minutos, tomé el carro, fui a donde él estaba y efectivamente estaba el muchacho ahí sentado esperándome con una maleta, y se me hizo raro la maleta. Cuando se subió, le digo: ¿de dónde vienes? Y me dice: vengo de un encuentro con Dios. Y me quedé pensativo, ¿qué es eso de un encuentro con Dios? Pero algo noté en su rostro, en él había mucha luz. Camino a la casa los dos, me iba platicando todo lo que el Señor le había mostrado en aquel lugar. Él venía de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y me venía compartiendo de todas las vivencias que pasaron en aquel lugar. Y yo empecé a desear lo que él decía, las palabras que él decía. Tenía muchas ganas de seguir oyendo lo que él decía, pero lamentablemente ya habíamos llegado. Únicamente le pregunté: ¿dónde te congregas o dónde es donde van ustedes? Y ya me dice: sí se dio cuenta que pasamos una iglesia sobre la carretera. Y le digo: sí. Le digo: ¿tú vas a esa iglesia? Curiosamente también se llama Sinaí. Y me dice: sí. Le digo: ¿puedo ir a ese lugar yo? Y me dice: claro que puede ir, yo lo invito. Es el domingo a las 11 tenemos el servicio. Y le digo: pues muchas gracias, ahí nos vemos. Y haz de cuenta, hermanos, era domingo para lunes y yo estaba como niño cuando sabe que va a llegar su cumpleaños y que le van a dar regalos, ansioso de que llegara ese día. Toda la semana me pasé pensando en que ya pasara el tiempo rápido porque yo quería estar en aquel lugar. No sé a qué iba, pero tenía esa sensación de querer estar en aquel lugar. Llegó el domingo y tanto era mi ansiedad que llegué media hora antes. No había nadie, nada más estaba el pastor y su esposa y un hermano de los de alabanza. Y lo único que le dije al pastor: ¿puedo pasar? Y me dijo: sí, adelante, pásale. Ya no tardamos en empezar, media hora tardaron en empezar, pero bueno, poco a poco fue llegando la congregación de aquella casa del Señor. Y comenzó la alabanza, hermanos. Yo al muchacho que me invitó ni siquiera lo vi, pero comenzó la alabanza y el Espíritu Santo comenzó a tocarme. Y comencé a llorar
comencé a llorar en cada alabanza y no podía controlar ese llanto. Cada alabanza provocaba llanto en mi vida en aquel tiempo. Pero no me importaban las personas que estuvieran al lado y que me vieran llorar. Yo estaba sintiendo algo en mi ser y era el movimiento del Espíritu Santo. Terminó la alabanza, dieron unos mensajes y comenzó la palabra. Y como te dije en un principio, lo único que hablé con el pastor fue decirle si puedo pasar. Toda la palabra que el mensaje que el Señor tenía ese día para mi vida, o todo lo que se dijo ese día, todo correspondía a lo que yo estaba viviendo. Como si me hubiera confesado con el pastor y estaba hablando una prédica que señalaba todo lo que me estaba sucediendo en mi vida. Sorprendido de cómo se mueve la palabra del Señor o cómo se mueve el Espíritu Santo en las personas. Y hubo un versículo que cambió mi vida ese día de la prédica. Y ese versículo provocó un cambio totalmente en mi vida. Y lo recuerdo muy bien, Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo entendí que era una instrucción que Dios me estaba dando a mi vida. No me importaba la segunda parte en ese momento, que todas las cosas os serán añadidas. No le tomé mucho caso a esa parte. Lo que entendí es que había una instrucción o ordenanza del Señor y era buscar el reino de Dios y su justicia. Y eso he hecho durante todos estos años. Buscar el camino que algún día me lleve al reino de Dios. Y eso es a través de la palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Él es el camino que nos va a llevar algún día al reino. Él es el camino que nos lleva al Padre. El camino que anhelaríamos cada uno de nosotros algún día poder llegar al final de ese camino. Ese día que estuve en la congregación, al final encontré al muchacho que me invitó, a su mamá, me regalaron una Biblia. Y llegando en la noche a la casa, comencé a leerla, buscando el camino. Pero no conocía la palabra. Todo lo que leía, lo leía como cualquier libro y no le entendía casi nada. Cuando uno empieza en los caminos del Señor y no hay quien te guíe, muchas veces te pierdes. Pero el Señor puso un espíritu de mí que siguiera adelante. Y cada domingo no dejé de ir ninguno hasta que salí de Guerrero y vine a la Ciudad de México. Pero durante ese tiempo el Señor me fue mostrando muchas dudas que tenía. Me fue aclarando muchas dudas. Y una de las dudas que tenía era: ¿quién es Jesús? ¿Y quién es Dios? Me lo preguntaba. Escuchaba las palabras y sabía que el Señor es algo grande en nuestras vidas, pero no lo conocía. Una de esas idas al servicio, el Señor habló acerca del amor. Y Dios es amor. Es parte de la esencia de nuestro Dios, el amor. No es que el Señor esté dándonos amor. Él es amor. Y entendí que Dios es Dios con tu amor o sin mi amor o sin nuestro amor. Él sigue siendo Dios y Dios emana ese amor hacia nosotros como personas. Juan 4:8-9 dice, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y como te leía en un principio, yo no sabía amar. Y tampoco conocía a Dios. No conocía a ese Dios que es amor. Y venían muchos cuestionamientos. ¿Por qué tengo que amar a Dios? ¿Quién es Dios? Y un día me mostró estos versículos que están en Deuteronomio 6, del 4 al 5.
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y le cambié el nombre al principio. Y tú también cámbiale el nombre al principio, hermanos. Vamos a leerlo poniendo tu nombre en el lugar de Israel. Yo pondré el mío y lo voy a leer de esta forma. Oye Juan, el Señor tu Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un mandamiento, el primer mandamiento que el Señor nos da a todos, y es amarlo con todo. Y entendía que tenía que amarlo con todo mi ser. Pero venían cuestiones a mi vida. ¿Por qué tengo que amar con todo mi ser al Señor, a nuestro Dios? ¿Por qué tengo que entregar todo mi corazón al Señor? En el libro de Mateo, capítulo 22, 36 y 39, Jesús también hace referencia a ese mandamiento, al gran mandamiento. Y nuevamente dice lo siguiente, Mateo 26, 36, Reina Valera dice, un fariseo le preguntaba al Señor y le decía, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús respondió y les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente nos dice la palabra que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entendía que lo tenía que hacer, pero surgieron nuevas dudas. Y la duda fue en la segunda parte que dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me preguntaba, ¿cómo voy a amar a alguien cuando en mí no hay amor? Cuando yo necesito primeramente amarme, porque yo no me amaba. Entendí que yo no me amaba. ¿Cómo le iba a dar amor a otra persona? ¿Cómo le iba a dar amor a mi familia, a mis hijos, a mis prójimos, cuando en mí había un vacío? Y cuando en mí había esos cuestionamientos de quién era Dios y por qué tenía que amar a Dios y por qué tenía que amar a Jesús. Hasta que un día el Señor me mostró el por qué debemos de vivir agradecidos y entregándole todo nuestro amor, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente al Señor, a Jesús, al Cristo, a nuestro Dios. Quiero que me acompañes a leer Isaías 53, del 1 al 12. Después de que leí estos versículos, o que la palabra me mostró el Señor estos versículos, ya no hubo más cuestionamiento en mi vida. Ya no hubo más preguntas. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Vivirá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Si me pones la siguiente imagen. Cuando terminé de leer esto, hermanos, entendí lo que el Señor padeció por amor a mí, por amor a ti. Si ves la imagen, esa imagen es de una película que se llama La Pasión de Cristo. Es un actor, pero nos da una idea de lo que padeció Jesús por cada uno de nosotros. Nos da una idea del amor tan grande de Jesús por nosotros, y que recibió un castigo tan fuerte por amor a ti y por amor a mí. Y en ese momento entendí el por qué tenía que amar a Dios, el por qué tenía que amar a Jesús. Y encontré mi lugar en este mundo, el lugar más alto que cualquier hombre pudiera tener delante de Dios, y es arrodillado a los pies de Jesús, pidiendo perdón, arrepentido de la vida que había llevado. Mis problemas, todos los que vivía, todos los que para mí eran como gigantes, en ese momento que no entendí que no importaba, que no era nada comparado con lo que el Señor me mostró ese día. Un amor pleno, y entendí el amor que Dios tiene para nosotros. Juan 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó Dios, que nos dio a su Hijo. La palabra de Dios se hizo hombre y nos mostró cómo es el reino de Dios. Nos mostró cómo debemos de vivir. Nos mostró el camino que lleva a la salvación y nos dio una vida nueva. Y a mí me dio una vida nueva. A mí me mostró el amor tan grande. Pero no nada más nos dio una vida nueva, sino que también nos da salvación. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No nada más nos mostró amor, ni nos dio vida, sino que también nos da una esperanza de que al final del camino podamos encontrar la salvación. Al final del camino podemos llegar a su presencia, poder entrar por el camino o la puerta angosta para ver el reino de Dios y su gloria. Nos da vida, esperanza y gran amor que el Señor tiene a nosotros. Y entendí que vivir en Cristo es algo nuevo en mi vida. Vivir en Cristo iba a cambiar mi vida. Seguir la palabra del Señor, las ordenanzas, iba a hacer cosas nuevas, porque Jesús es el único que puede escribir en la nada algo nuevo. Segunda de Corintios 5:17, nueva versión internacional, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Y Dios hizo algo nuevo en mi vida. Y así como lo hizo en mi vida, hermanos, también lo puede hacer en la tuya. También el Señor escucha tu oración.
También el Señor tiene planes para tu vida, para cada uno de nosotros, porque sus planes son de bendición y no de maldición en la vida de nosotros. Siempre han sido planes de bien para nuestras vidas. Y Dios tiene algo preparado para ti. Yo no sé qué situación estés viviendo en este momento. Tal vez te identifiques un poco con mi personalidad, tal vez no. O tal vez estás pasando cosas tal vez más fuertes. Tal vez alguien te rompió el corazón, te engañó, te dijo que te amaba, se burló de ti y se fue. Tal vez tu papá algún día te dijo que iba a regresar, le prometió a tu mamá que iba a buscar trabajo en otro lado y que iba a regresar por ustedes. Y se fue y nunca volvió. Y tú estabas pequeño y te hizo una gran falta y eso lastimó tu corazón. Tal vez alguien te traicionó, te robó, te quitó algo por lo que trabajaste y eso te ha lastimado. Tal vez alguien te golpeó una vez, te ha gritado, te ha humillado, te ha lastimado y eso ha provocado en ti una gran herida y ha traído frustración, miedo, tristeza. Pero en Dios, en nuestro Señor, puede haber un cambio. Leíamos al principio el versículo de Mateo 6:33, que habla acerca de una ordenanza que yo encontré, que el Señor me dio ese día que llegué a los pies del Señor. Y decía, busca primeramente el reino de Dios. Y es algo que debemos de hacer, buscarle. La segunda parte de este versículo dice que las cosas, todas estas cosas os serán añadidas a nuestra vida. Y es cierto, hermanos. Durante todo este caminar en la palabra del Señor, el Señor ha ido añadiendo cosas a mi vida. Ha ido corrigiendo cosas que estaban mal en mi vida, cambiando ese corazón, dándome un corazón diferente. Ezequiel 36:26 dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y el Señor nos da un nuevo corazón. Nos da nuevas sensaciones de vida, nuevos propósitos en nuestra vida. En el Señor podemos encontrar esa vida nueva que Él nos promete y se cumple, pero todo de acuerdo al plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Lo que hizo el Señor en mi vida no lo hizo de la noche a la mañana, fue un proceso en el cual el Señor muchas veces puso pruebas en mi vida, cambió mi carácter. Yo no sé cuánto tiempo lleves conociéndome, hermano, pero llevo más de 16 años aquí en esta casa del Señor. Yo no sé si alguna vez me has visto enojado o molesto. Y si me vistes alguna vez, te pido disculpas y perdóname. Tal vez fue intencional, pero yo creo que jamás. El Señor me mostró su amor y cambió ese carácter tan feo, esa persona tan fea, alejada del Señor, y puso un corazón nuevo. Y entiendo la nueva forma de vivir, el amor que el Señor me pide que le tengo que dar a mi prójimo. El amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Y entendí que mi gozo, mi amor, mi paz, las bendiciones, mis fuerzas, mi ánimo, mi felicidad, todo depende de Dios. Él es el que nos los da y Él también te lo va a dar, hermano.
Busca el reino de Dios. Acércate a buscar ese reino de Dios y ese camino que nos lleva, ese camino es la palabra de nuestro Señor Jesús. Busca y encontrarás grandes bendiciones conforme a la promesa que el Señor nos hizo y siempre de acuerdo a su voluntad. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y vamos a decirle: Padre poderoso, amado Rey, gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado el día de hoy. Gracias, Señor, porque has hablado a mi corazón y has hablado a mi mente, Padre. Hoy entiendo, Señor, que a lo mejor he descuidado mi primer amor. Tal vez he descuidado mi relación, Señor, contigo. Y me he estado enfocando en las situaciones que el mundo hay. Esta forma tan difícil que en este mundo hay de tanto estrés, de tantas preocupaciones, y eso ha provocado que me ha alejado de ti, Señor. Hoy te pido perdón, Padre. Si he estado viviendo de esa forma, Señor, te pido que me perdones, Padre. Hoy te doy gracias, Señor, porque me recuerdas que vivir en Cristo es algo nuevo. Vivir en tu palabra trae grandes recompensas a nuestra vida. Y si nos las das bien, y si no nos las das tan bien, porque tú eres más grande que nuestros pensamientos en todo momento, Señor. Tú haces cosas maravillosas en cada uno de nosotros, Señor. Y vivir en Cristo es vivir en bendición. Vivir en Cristo, en ti, Señor, es una nueva forma de vivir. Yo te doy gracias, Padre. Y también te pido por las personas que van a escuchar esta palabra, Señor, que están pasando por momentos difíciles. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Señor. Haz tu obra en cada uno de mis hermanos, en los que están viendo esta prédica y de los que la verán, Señor. Ayúdales a encontrar tu camino y tu luz. Yo te doy gracias por lo que haces en nuestras vidas, Señor, y porque todo el tiempo nos diriges, Señor. Todo el tiempo nos enseñas, Señor. Permítenos algún día poder estar en tu presencia. Te damos gracias, amado Rey, y te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano.